aquí estamos de nuevo, una vez más. Ya todos los días decimos lo mismo, ¿verdad? Así es. Muy buenos días a todos. ¿Hoy de qué vamos a hablar? El día de... Lo dijimos Bueno, en el programa en el anterior. programa anterior, dijimos que íbamos a hablar sobre la energía Gratis. gratis. Hoy vamos a enseñarles algunas pequeñitas cosas de sobre la forma en la que obtener energía de manera gratuita. ¿Tú crees que es posible? Sí, ya Sí. con lo que hemos Con estado lo que hemos visto, aprendido, ¿verdad? ya sabemos que sí, todo es posible. Bien, bueno, hay muchas formas de obtener energía gratis, pero vamos a centrarnos en una de ellas que va a ser parte de un proyecto, es parte de un proyecto del Club de Negocios en el que pueden participar todas las personas que quieran. Pero antes de eso, antes de entrar en la energía gratis, yo quisiera mostrarles algo que ha llegado a mis manos y que es una explicación de un señor japonés que se encuentra en México y que es el presidente de una gran compañía, Yakult se llama la compañía, y que de alguna manera él trata de explicar cuál es la diferencia entre la forma de obrar de los japoneses y la forma de obrar de la gente en México. Y de alguna manera nos está enseñando, bueno, pues muchas bondades que tiene este pueblo y que pues estaría bueno que las aplicáramos a todos nosotros. Habíamos dicho alguna vez, si no lo habíamos dicho, lo repetimos ahora, que en Japón, ¿sabes cómo son las huelgas? Creo que he escuchado, o no sé si estoy mal, es en lugar de dejar de trabajar, trabajan más. Así trabajan es, más. efectivamente. No paran. Es decir, no paran, con lo cual producen un sobreestocaje en las empresas, Así es. las obligan a gastar más dinero y lógicamente las obligan a reconsiderar las cosas, mientras que acá o en muchos otros países la huelga es dejar de trabajar y empezar a destrozar cosas. Había una persona hace ya tiempo, unos empleados. Esto me lo contaba un empresario de España, de Barcelona, un gran empresario, dueño de una fábrica de lo que entonces eran equipos de radio para los autos. Hoy día los autos vienen ya con su radio puesta, pero entonces prácticamente no traían la radio puesta en ningún auto. Estamos hablando de hace 30 años aproximadamente. Entonces este hombre tenía una fábrica en la que fabricaba los equipos que luego se instalaban en los autos. Entonces él me comentaba de que había una fábrica en Sevilla en aquel entonces en el que los dueños de la fábrica habían decidido salirse de España. Además, los dueños eran de una empresa multinacional muy conocida que se llama Gillette, la de las cuchillas de afeitar. Bueno, esta empresa tenía una fábrica allá en Sevilla y por lo que sea, porque decidió que no les interesaba, pues resultó que decidieron cerrar las fábricas que había en España y marcharse. Entonces, los empleados, algunos de ellos con cierto coraje porque se iban a quedar sin trabajo, decían que iban a quemar la fábrica. Entonces, este hombre, que tuvo la ocasión de estar allá y de hablar con ellos, les dijo, ¿por qué en lugar de quemar la fábrica, no se la compran a Gillette y ustedes siguen fabricando lo que estaban fabricando, puesto que lo saben hacer? O sea, tienen la maquinaria, tienen los equipos, tienen las instalaciones, tienen el personal y el conocimiento. ¿Por qué destruir algo cuando pueden aprovechar eso y seguir fabricando las mismas cuchillas, pero con otro nombre? Y ellos mismos generarían su propio trabajo. Trabajo. Entonces, esa fue una enseñanza que para mí fue muy buena, la de la actitud que tuvo este hombre, y que de alguna manera se traduce en lo que este japonés nos indica. Así que vamos a poner la presentación y vamos a ir leyendo. Al principio está la imagen de él y después se va pues leyendo un poquitito lo que él está indicando, que creo que no tiene desperdicio. Vamos a ver si lo podemos poner. Aquí lo tenemos, dice los aspectos más importantes de la cultura empresarial japonesa. Aquí tenemos al señor que yo les estaba indicando, que es quien de alguna manera hace esta presentación. Dice, presentando en la primera Convención Nacional de Emprendedores Universitarios. Este es el señor Carlos Kasuga Osaka, director general de Yakult SADCB, que es una empresa mexicana. Dice, soy hijo de inmigrantes japoneses
que en los años 30 tuvieron la gran visión de escoger esta tierra y con moldes japoneses me hicieron. De fabricantes japoneses, pero ensamblado en México. Y lo que está hecho en México dicen que está bien hecho. El tema que me designaron el día de hoy, trabajo en equipo, es muy común en Japón, lo cual es muy difícil en otros países, eso lo digo yo, porque luego voy a contar la historia de los cangrejos y de la cestita, que es muy conocida para ilustrar lo que estamos diciendo. Me llenó de mucho orgullo y esperanza que existan jóvenes que traten de luchar por ser empresarios y no estudien para buscar empleo, que son dos cosas muy diferentes. Japón es un país del tamaño de Chihuahua y Aguascalientes juntos, pero tiene 124 millones de habitantes, tiene los 10 bancos más grandes del mundo, tiene el índice educativo y de longevidad más alto del mundo, tiene el índice de criminalidad más bajo del mundo y su producto nacional es igual a lo que producen Francia, Inglaterra y Alemania juntos. ¿A qué se debe esa gran productividad? Es una gran historia, una gran tradición. Les voy a dar unos tips para que sean magníficos empresarios en esta nación. Analizando las diferencias entre Japón y México, veo 4 diferencias importantes. Una de ellas, la educación. Otra de ellas, la actitud ante la naturaleza. La religión y la actitud ante la vida misma. La educación. En México se da mucho la educación instructiva de conocimientos. A nuestros padres les preocupa el 5, el 6, el 8, pero estamos hablando de notas sobre 10. Pero, ¿y la educación formativa? ¿Qué valores son los inculcados en nuestras escuelas? Entre los valores que tenemos que tomar en cuenta están la honestidad, la puntualidad y la limpieza. 3 de los valores que más faltan en muchos de los países occidentales. En Latinoamérica, desafortunadamente, la honestidad y la puntualidad son 2 cosas que brillan por su ausencia. No así la limpieza. La limpieza es algo que realmente se da más incluso en América que en Europa. Pero las 2 primeras realmente les hace falta a muchísimas personas. Esta educación se relaciona con la educación necesaria en un empresario de éxito. Existen 4 pasos para ser un empresario de excelencia. Estos pasos son el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. El bien ser, honesto, puntual y disciplinado. Por ejemplo, aquí están cerca de 600 personas. Él habla de las personas que estaban en el salón donde él estaba dando la conferencia. Si el conferencista llega 10 minutos tarde, estamos perdiendo 6.000 minutos en esta nación. Por eso, no se puede jugar con el tiempo, y menos con el tiempo de las demás personas. Uno puede jugar con el tiempo de sí mismo, pero no con el de los demás. El principio fundamental del respeto. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Si esta pluma te la encontraste en un escritorio, debe ser de alguien, entonces devuélvela. Si te encuentras con un reloj o un anillo y no es tuyo, debe ser de alguien. Si te encuentras una cartera tirada en la calle y no es tuya, debe ser de alguien. Y si te encuentras en una fiesta una señora y no es tuya, debe ser de alguien. Y si todos respetamos todas estas cosas, viviríamos mejor. Soy el fabricante de los juguetes Kai, como Kai no hay. En esta empresa no hay llaves en ningún lado. Les voy a comentar cómo conseguí a mi gente. Compraba yo el periódico que venden los muchachos en la tarde. Les daba 100 pesos y me tenían que regresar 99.20. Muchos me lo regresaron, pero los que me lo regresaron son los que actualmente tienen un porvenir. Son ellos, los actuales ejecutivos y directores. Por eso yo tengo tanta fe en este país, porque la gente con la que trabajo sabe trabajar en equipo. Como los japoneses somos pequeños, la maestra nos pide sacar el volumen de la jaula de los changos sin utilizar ningún instrumento, con puro cálculo visual. Es por eso que cuando los japoneses van a cualquier exposición en el mundo, regresan al hotel y sin cámaras de video o fotografías hacen los planos de esas máquinas y las mejoran.
Yo quiero acá hacer un paréntesis en lo que este hombre estaba diciendo, y no sé si te acuerdas, Lidia, que en algunos momentos, cuando nosotros hemos hablado de las cosas que había que hacer para mejorar, yo decía que tomaras un lápiz y un papel y se escribiera en el lápiz, en el papel, de modo lo que bueno y lo malo, ¿no? sí, lo bueno y lo malo, de modo que escucharas rascar el lápiz en el papel, porque eso te queda grabado, o sea, es decir, no tomes una grabadora para poder hacer esa grabación, para poderlo después ver, sino que directamente lo hagas tú con tu papel y no, como dice acá, con una grabadora, con una cámara, para que luego simplemente te quede grabado, porque eso es muy fácil. Seguimos con la explicación. Hacen los planos de esas máquinas y las mejoran. Yo he mandado a mis técnicos a exposiciones en Hamburgo y les pregunto, ¿qué vieron? Me contestan, un oso. ¿Y qué tiene el oso? Les pregunto las medidas, el volumen o el material de los osos y no me saben decir algo con exactitud. El bien hacer. Haz las cosas bien. Si vas a nadar, hazlo bien. Y si vas a estudiar, hazlo bien. Y si vas a hacer el amor hoy en la noche, hazlo bien. Entrégate. El bienestar. Las gentes que son un bien ser y dan a la familia y a su escuela más de lo que recibieron, llegarán a este paso. Y quienes siguen estos 3 pasos en este orden, tarde o temprano, llegarán a lograr el bien tener. Actitud ante la naturaleza. En cada acto importante de la vida, planta un árbol. Cuando te cases, planta un árbol. Cuando nazca un hijo tuyo, planta un árbol. Cuando entres a la primaria, planta un árbol. Antes de cualquier evento realmente importante, planta un árbol. Y no estamos hablando acá, independientemente de que se pueda hacer plantar el árbol físicamente, no estamos hablando de esa forma de plantar, sino que plantes algo en tu vida, en tu ambiente, en tu entorno, que sea capaz de hacer que eso perdure y siga para adelante. Si tu padre y tu mamá plantaron un árbol cuando naciste, a ese árbol, que tiene ahora unos 20 años, a ese árbol lo quieres. Sí, realmente sí, porque significa mucho para ti, porque fue hecho porque tú naciste, porque tiene un significado especial, porque para ti es algo realmente importante. Entonces, dale a tu vida ese significado que tienen esas cosas, ese plantar en árbol, que puede ser, como digo, físico, o puede ser cualquier otra cosa que perdure, que puede ser incluso una enseñanza. Eso puede ser esa parte de ese plantar un árbol. Seguimos. Pero si aquel árbol lo siembra el gobierno, me importa un comino, y es el mismo, es exactamente el mismo árbol. Es por eso importante que cada quien hagamos nuestras propias cosas para que las amemos. Por eso, la juventud tiene que ser emprendedora. Nos quejamos de la contaminación y de la erosión de la República, pero si cada quien plantara un árbol, en cada momento importante de su vida, México sería otro. La religión. En un programa de televisión al que me invitó Ricardo Rocha, yo fungía de traductor y Ricardo preguntó, ¿cuál es la diferencia entre los trabajadores japoneses y los mexicanos? Después que los japoneses terminaron de cuchichear, se levantó el jefe y les dijo, hemos visitado muchas empresas mexicanas y creemos que el trabajador mexicano es mucho más hábil, pero el día de hoy acabamos de estar en la villa y nos hemos dado cuenta por qué las relaciones entre los obreros y la empresa son tan deficientes. Lo que vimos en la villa es que los dos pueblos son iguales, les gustan las peregrinaciones, las tamboras, los amuletos, los cohetes, etc. Pero ustedes van a los templos a pedir y a esperar. Y en el sintoísmo nosotros vamos a ofrecer. Esa es una grandísima diferencia. Aquí se ha dicho muchas veces que los mexicanos estamos esperando a que papá gobierno nos dé la solución para que llegue el gobierno y te resuelva la vida, cuando en realidad tú eres el que tienes que resolver la vida y con esa resolución aportar cosas no solamente al gobierno, sino a las demás personas que están con nosotros.
Vamos a ir a un corte durante unos minutitos y vamos a continuar con esta magnífica enseñanza que nos deja este empresario japonés mexicano. Seguimos en esta presentación y vamos a seguir viendo el texto mientras yo lo voy explicando un poquito. Por eso nos hemos dado cuenta que los sindicatos mexicanos presentan pliego de peticiones y los sindicatos japoneses presentan pliego de ofrecimientos. Pequeña, pero gran diferencia. El pliego de ofrecimientos, ¿a qué me refiero con esto? Si fabricamos 1000 Datsun, ofrecemos el año estar fabricando 1200. O sea, ofrecemos estar al año siguiente fabricar 1200. ¿Qué ofrece la empresa? Tenemos el 5% de errores en la producción. Ofrecemos reducirlos al 3%. ¿Qué ofrece la empresa? Esa es la pregunta que se hace. Y en base a estos ofrecimientos, las empresas japonesas han logrado un error cero, calidad total y justo a tiempo. Con pliego de peticiones no es posible el hacer lo que estamos indicando. Pedimos más días no laborables, pedimos más vacaciones, más aguinaldo, que nuestro cumpleaños nos lo paguen triple y no trabajando. Actitud ante la vida misma. El elefante del circo Ataide levanta la trompa y ¿por qué no se escapa siendo un elefante? ¿Por qué no es libre como los otros elefantes? Porque le pasa lo que a muchos de nosotros nos pasó cuando éramos pequeños. A ese elefantito de pequeño lo tenían atado con una cuerda de la patita y él quería ser libre y jalaba, quería ser libre. Se lastimó la piernita, le sangró y después le salió un callo y no solo en la pierna sino también en la cabeza de que yo no puedo y ya no puede. Si tú decides que no puedes, realmente no puedes. Hay un refrán que dice que cuando tú estás ante un problema, tú tienes dos soluciones, y es decir, sí puedo resolverlo, o decir, no puedo resolverlo. Bueno, en ambos casos tienes la razón, porque si tú decides que no puedes resolverlo, realmente no puedes resolverlo y no lo resuelves. Pero si tú decides que sí puedes resolverlo, en ese caso también tienes la razón, porque entonces sí lo resuelves. Por tanto, la razón o la solución está en ti y no en lo que digan los demás o en lo que digan las palabras, en lo que uno piense. Seguimos con el texto. Y así hay muchos jóvenes que llegan a tener 20 años y que ya son adultos y ya no pueden. ¿Por qué desgraciadamente no pueden? Porque desde chiquitos estuvieron escuchando todos los días. Eres un bruto, eres la vergüenza de la familia, eres un malcriado, siempre te reprueban. Entonces este joven llega a ser grande y como el elefante, a determinada hora nada más sale a trabajar, da las vueltas que tiene que dar, ni una más ni una menos. Mueve la trompita, termina y se lo llevan a la paja y alguien le trae de comer.
Y así hay muchos empleados que nada más hacen lo esencial. ¿Qué deben hacer? Que el objetivo de hoy sea ser felices y disfrutar lo que hacen. Prepárense para que su objetivo de vida no sea que den las 5 de la tarde. Qué triste. Mi gente sabe que son ayudantes de Dios, que todos los días están creando productos que dan alegría a los niños o que llevan a través de Yakult salud a sus hijos. Sabe mi equipo de diseño que lo que diseñan en esta nación no lo había, que gracias a su ingenio está saliendo un producto nuevo en México. Así, hay padres de familia, maestros, empresarios, que todos los días están creando fracasados, pero también hay maestros, padres de familia, empresarios y jefes que todos los días están creando triunfadores. Es muy diferente, créanme, trabajar así. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente y de los jóvenes universitarios que tuvieron la dicha de ocupar un lugar en esta institución y que son solo el 3 o el 4% de la élite de esta nación. Tenemos una obligación con México. ¿Por qué no crean sus propias empresas? Pero no se imaginen su propia empresa con 2 hectáreas de largo. No, no. ¿Cómo empezamos todos los empresarios? Pues tenían capital. No es cierto. Yo conozco a muchos libaneses, israelitas, españoles que llegaron a esta nación, a México, con una mano delante y una detrás, es decir, sin dinero, sin amigos, sin conocer el idioma y las costumbres, pero con una fe en sí mismos, en este México, y trabajaron mucho y ahora son los empresarios de esta nación. Pero, ¿qué pasa en el pueblo? Vean ustedes el comportamiento en el pueblo de Chiconcuac. Hay la fiesta del pueblo. Se celebra San Agustín o Santo Tomás, el patrono del pueblo, y es casi toda la semana de pachanga. ¿Qué hacemos los mexicanos? El bailongo, los cohetes y las cheves. ¿Y los españoles? Abriendo desde las 4 de la mañana sus panaderías hasta las 10 de la noche. Y vean a los israelitas trabajando y trabajando. Nosotros no, pues es día de fiesta del pueblo. ¿Cómo? Me va a castigar San Agustín. Vean la diferencia del trabajo, vean un domingo de nosotros, juega el América, las cheves, los anglosajones arreglando el carro, limpiando, pintando la pared, engrasando la puerta, podando, el japonés arreglando su jardín, trabajando, nosotros no, pues es domingo, y como hoy es domingo, ¿cómo quieres que trabaje? Yo hablo con mis trabajadores, vieran lo que he aprendido de todos ellos, gente que ha vivido en los cinturones de la miseria, gente que después se va superando poco a poco. Cada vida, cada ser, de cada ser humano es una enseñanza. La obligación del empresario, los que tuvimos la fortuna de haber estudiado, no es nada más hacer dinero, es trabajar y dar educación. Así es, de enseñar a los demás lo aprendido. Los que hemos tenido la suerte de tener educación no es para quedárnosla y explotar a los demás, sino para compartirla y enseñar. Soy director de Yakult, tenemos 20 años en esta empresa. ¿Qué es Yakult? Hubo un científico japonés al que le llamó mucho la atención que los niños cuando están tomando leche materna nunca se enferman del estómago y descubrió que la madre en la leche materna produce un lactobacilo, el cual fue extraído de la leche materna para hacerlo vivir en leche de vaca. Cada frasquito de Yakult tiene más de 8.000 millones de lactobacilos. Actualmente vendemos 2 millones de frasquitos diarios. Mis trabajadores son los mejor pagados en el área de Ixtapaluca. El reparto de utilidades que reciben es lo que ganaron en un año de sueldo. Pero, ¿cuándo retira el empresario en esos 15 años que tenemos en México? ¿Cuánto retira? Ni un solo centavo. Así es como las empresas de los japoneses crecen. Cuando éstas todavía no cumplen 20 años, nosotros no retiramos ni la parte japonesa ni la parte mexicana. Es pura inversión y reinversión. Y quiero que entiendan, futuros empresarios, que cuando los jóvenes aquí, en la universidad, están pensando ¿qué vamos a hacer? Es como el enamoramiento. Cuando hacen el plan de negocios es la concepción. El embarazo cuando construyen la fábrica y cuando la inauguran es el nacimiento. Después ya tienen un bebito. Dentro de los 3 primeros años tienen que cuidarlo a diario con el único objetivo de hacerlo crecer. Pero en México, el 84% de todas las empresas nuevas, los 3 primeros años, los papás quieren que el bebito
les ponga auto último modelo, que les ponga alfombra, aire acondicionado, muebles de caoba y una secretaria güera de minifalda. Pues entonces quiebra. Después viene la adolescencia y después llegan a ser adultos. Es cuando las empresas japonesas empiezan a hacer reparto de utilidades a los socios. Así es como crecen las empresas japonesas, por eso son empresas multimillonarias y empresarios pobres. Y la diferencia de sueldo entre el obrero de más bajo nivel y el presidente de la compañía es de 8 veces. Esto deberían de tenerlo presente no solamente los mexicanos, sino muchísima gente en este mundo en el que vivimos, en el que la diferencia entre, por ejemplo, un presidente de gobierno o un jefe de Estado de cualquier tipo puede llegar a ser, con respecto al sueldo que cobra el obrero más bajo, de 200 veces. 200 veces. Lógicamente, bajo esta forma de ser, solamente se enriquecen aquellos que están en el poder, y los que llegan al poder están para enriquecerse en la mayoría de los casos, y los que no han llegado y están queriendo llegar, no están queriendo llegar para ayudar al pueblo, sino que están queriendo llegar para enriquecerse y para aprovecharse del pueblo. Esa es la diferencia entre unos y otros. Vamos a ir a otro corte y ya en el siguiente vamos a terminar para poder empezar con nuestra programita de energía gratis. Aquí estamos siguiendo con esta magnífica enseñanza que esperemos que para todos llegue a ser algo realmente importante. ¿Qué estás aprendiendo, Creo Lidia? que es bastante, mucha enseñanza, realmente de muchas cosas ciertas, porque sí, los mexicanos siempre traemos ese chip de que hay que descansar, y lo primero que vemos en el calendario, sobre todo desde ser niños, es cuándo son las vacaciones, cuándo son los puentes, o sea, todos los días de descanso, y sí, decir el sábado o el domingo hay que descansar y no hacer nada, ¿no? Así, Cuando lógicamente no hay mucha debe gente ser. pobre porque son pobres de espíritu, porque nadie tiene la capacidad de emprender o de querer emprender. Vamos a seguir con la lectura de esta magnífica exposición. En la pirámide de nuestra nación quieren hacerse ricos al segundo año, con esa empresa que ponen. Váyanse a 20 años de plazo, métanle todo lo que ganen, denle todo a su hijo, que es su nueva empresa, y verán cómo crece. Verán cómo se hace adulto. Sí. ¿Y de qué vivimos? ¿De un saludo? Pueden tener un salario, pero no sangren a la empresa. Quiero terminar con un cuento que me contó mi padre, que dice así. Había un bosque en el que vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empezó a incendiar y todos los animalitos empezaron a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado y deja caer una gotita de agua tratando de apagar el incendio. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado y una o dos gotitas de agua deja caer tratando de apagar el incendio. Pasa un elefante y le grita al gorrioncito: «No seas tonto, huye como todos, ¿no ves que te vas a achicharrar?». El gorrioncito voltea y le dice: «No, este bosque me ha dado todo, familia, felicidad, me ha dado todo y le tengo tanta lealtad que no me importa que me muera, pero voy a tratar de salvar este bosque». Va al río, moja sus alitas y revolotea sobre el bosque incendiado y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud los dioses se compadecen de él
y dejan caer un tormentón y el incendio se apaga. Y este bosque vuelve a reverdecer y a florecer, y todos los animalitos vuelven a regresar y a ser felices, más felices de lo que eran. Mexicanos de todas las edades, yo comparo este bosque con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio, en una gran crisis política, social, económica y moral, pero yo les pido a ustedes que todos los días dejemos caer una o dos gotitas de sudor y de trabajo. Si así lo hacen, México se lo agradecerá y Dios les bendecirá. Sí. Bueno, esto ha sido esta historia de este hombre que realmente no tiene desperdicio. Así es, creo que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer, sobre todo en cuestión de trabajo, ¿no? En cuestión de querer salir adelante y no solamente el tener esa idea, como decías, de estirar la mano para que nos den, y el hecho de querer salir adelante, de progresar nosotros mismos para que también los demás nos sigan, porque eso es lo que pasa, ¿no? La mayoría de las veces uno trabaja, uno hace, y viene el de atrás y en lugar de ayudarte, te empuja hacia abajo, te desanima, o bien haces una cosa y el de al lado, no sé si es bueno o malo, pero a veces también hace lo mismo que tú, pero a veces también te pone obstáculos como para que crezcan, si en lugar de que crezcan juntos y que hagan cosas juntos, ¿no? Aquí viene la historia que decía de las dos cubetas, que en una exposición había dos cubetas, una con cangrejos japoneses y otra con cangrejos mexicanos, y la de los cangrejos mexicanos estaba destapada y la de los cangrejos japoneses estaba tapada con un plástico. Y entonces una persona que llega y dice, ¿por qué una está tapada y la otra está destapada? Dice, pues es muy sencillo. En la de los cangrejos mexicanos, cuando un cangrejo intenta salir, el otro va por detrás y lo agarra y tira de él. Entonces no le deja salir, se ponen problemas para que nadie pueda llegar arriba. En cambio, en la de los cangrejos japoneses, uno se pone al lado de la pared, el otro llega y se sube encima de él, otros dos llegan y se ponen al lado para hacerle fuerza y van formando una pirámide y al final forman una escalera por la que empiezan a salirse. Entonces, como en ese caso se ayudan y consiguen salir, por esa razón esa tenía tapadera. Así es, y es algo que, vuelvo a decir, es para ayudarnos a todos, para crecer. Así es. Esto es lo que estamos diciéndoles en este club de negocios que nosotros tenemos. Estamos queriendo poder construir entre todos para ayudar, para hacer cosas cada vez más grandes y más importantes. Y aquí les vamos a presentar ahora una de ellas que es parte de un proyecto del club de negocios en el que cualquiera de las personas se puede sumar con nosotros para poder ir adelante. Y es la creación de energía libre y gratuita. Ya hay muchas formas de poderlo hacer, pero aquí vamos a darles a conocer algunas de las más sencillas, que son las que nosotros estamos tratando de llevar a la práctica para conseguir comercializarlas en modo global y hacer que esto se convierta realmente en algo importante para nosotros. Es una gran ayuda, porque si estamos hablando de que también es algo para nuestro bienestar y para nuestra ecología y para todo lo demás, es bueno. Resulta muy difícil pensar que algo se pueda mover solo. Bueno, pues hay una fuerza dentro de la naturaleza que la tenemos en la propia Tierra por el núcleo de la Tierra, que es la fuerza de los campos magnéticos. Y estos campos magnéticos tienen tal poder que son capaces de hacer que las cosas se muevan solas sin que necesiten echarles gasolina o ponerles corriente para que se muevan. Vamos a verlo en esta pequeña presentación, en este video que tenemos acá, y que vamos a ir explicando de alguna manera. Bien, aquí tenemos un video en el que se ven dos imanes, son chiquititos, como vemos ahí hay una persona que los está moviendo y mueve el de la izquierda y el de la derecha se está alejando. Eso es precisamente por la fuerza de los campos magnéticos. Bueno, de igual manera, como ven esto, esa pieza que estaba en la parte de la izquierda se mueve hacia la derecha aparentemente sola. Y es precisamente por la fuerza de esos campos magnéticos. Bueno, aprovechando todo esto, se puede llegar a conseguir el hacer que algunas cosas, como esta por ejemplo, se muevan. Ven que debajo los imanes están primero más juntitos, luego están más separados, y esa pieza que está arriba se mueve y los lleva hasta un cierto punto. Bueno, aquí tenemos otra maquinita
en la que hay una rueda en la que se han puesto ciertos imanes, aprovechando este mismo, lo mismo que hemos visto antes, que tiene imanes que están juntos y que luego se van abriendo, y con esta piecita de metal, según se acerca o se aleje, se hace que esa rueda dé vueltas. Vamos a verlo un poco mejor expresado en las siguientes imágenes, en las que ven ahí cómo está. Esta es la máquina de alguna manera ya construida, va acercando la pieza de metal según se acercan los imanes, y cuando llega al siguiente lo separa, y el motor o el tambor que hay ahí sigue dando vueltas. Bueno, esto de alguna forma lo que se ha hecho aquí es ir explicando cómo se puede llegar a conseguir todo esto. Esto se está viendo la manera en la que esto se consigue. Ahora, vamos a ver cómo esto se puede llegar a poner mecánicamente para que esa pieza, ese tambor, dé vueltas de manera continua. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos las piezas separadas. Aquí la tenemos ya construida, se ven los imanes que en una parte están más juntos y luego se van separando, y se ha añadido un mecanismo para hacer que la pieza de metal, que es la que provoca que este tambor gire, se pueda acercar o separar en manera automática. Lo vamos a ver ahora. Lo que está haciendo la persona que está acá es dándole vuelta para ver sí, para que se vea el detalle de cómo está construida esta pieza, este ingenio mecánico. Bien, ahora que ya lo tenemos, que ya lo he puesto ahí, vemos que va a soltar, porque hasta ahora estaba presionado, va a soltar esto para que baje esa piecita, y ven que lo que hace es que la parte excéntrica de la derecha levanta la pieza cada vez que llega al punto corto, y como ven, esta maquinita empieza a moverse de manera continua sin que se le aplique ninguna corriente y sin que se le esté poniendo ningún tipo de energía. Está moviéndose solo. Si a este motorcito le pusiéramos un generador eléctrico en el eje, pues lógicamente estaríamos generando electricidad. Esta es una de las formas en las que se puede conseguir que se genere electricidad. Este es muy chiquitito, lógicamente, al ser muy pequeño. Al moverse, entonces está generando energía. Sí, lógicamente el hecho de moverse simplemente hace que esté generando energía. Ahora mismo aquí, en esta imagen, solamente genera la energía. Lo que hace falta es poder optimizar este equipo para que genere esa energía de manera con más cantidad, y sobre todo que podamos ponerle un generador, o sea, en el eje que tiene, que le podamos poner un generador eléctrico de modo que produzca electricidad. Entonces, este es chiquitito, pero si esta máquina la tenemos en un espacio más grande, con más cantidad de imanes, lógicamente va a generar más potencia. Pero además, esta es una forma muy simple de hacerlo. Hay otras formas que son mucho más efectivas para poder generar electricidad. Lo que aquí hemos pretendido es dar una pequeña explicación de cómo se genera esta electricidad. Vamos a ver, antes de irnos a un corte, vamos a ver otra forma de generar movimiento y por tanto de generar electricidad en forma directa. Vamos a ver si lo podemos ver. Acá tenemos esto es un ventilador de los que se usan en las computadoras, normal, que como ven se le ponen unas piezas de imán, ahí están poniendo, le han puesto 2, ahora van a poner el tercero, y cuando pongan el cuarto, ¿ves que empieza a moverse? Automáticamente. Automáticamente. Si se le quita uno cualquiera de los imanes, deja de moverse. Ahí está. Entonces, como es ya un motor y tiene dentro una bobina eléctrica, por los dos cablecitos ya genera corriente de manera directa. O sea, es decir, en el caso anterior habría que haberle acoplado el generador eléctrico. En este caso, el generador es el propio ventilador. Si tú le conectas en los dos cablecitos un
una bombillita, una lamparita chiquita se estaría encendiendo con el giro. Y como has visto, es simplemente acercando los imanes, o sea, es decir, no hay que aplicarle ningún tipo de corriente ni ningún otro tipo de... Ya sabemos, para temporada de calor poner 4 imanes cerca y, sin y que si consuman, no, ¿verdad? ajá, y si no funciona el ventilador, ya saben cómo. Muy bien, vamos a irnos a otro corte y vamos a terminar con esta parte de la energía. I want to run away with you. I want to hold your hands and point at things like pretty flowers and make promises and plans. Talk ourselves into an avenue and drive each other mad until it's gone. ¿No estábamos? Sí, ya estamos de nuevo, ¿no? Estamos Vamos a al aire. seguir, sí, esto de las salidas en directo, que no sabe uno cuándo está o no está, pero bueno, ya. Vamos a seguir explicando otras formas de generación de energía. Hay muchas, todas ellas son muy sencillitas, pero de alguna manera nos dan la idea de que sí se puede generar, y esto es lo que nosotros estamos buscando, el poder llevar esto a la práctica. Ahora necesitamos imanes grandotes. Grandotes, exactamente. Tú me preguntabas antes por qué el imán era blanquito cuando hay otros Así es. que son negros. Bueno, depende de con qué estén hechos. Los imanes pueden ser el imán de piedra, que fueron los primeros, los naturales que se conocieron, que son en realidad el imán de piedra, o la piedra imán, es una mezcla de carbón comprimido con hierro, y entonces forman ese tipo de piedra que es negra completamente. Luego están los que son grises, que es una barrita de acero normalmente que se magnetiza y lógicamente pues también tienen esta fuerza dentro de sí. Pero estos que estábamos viendo son blancos, son brillantitos, Sí. son como plateados, porque el material con el que están hechos se llama neodimio. El neodimio es un material que tiene una fuerza, tiene un poder enorme de concentración de campo magnético dentro de él. O sea, es decir, una piedrita de un tamaño de neodimio comparado con la misma del mismo tamaño de acero, tiene una fuerza de 2 o 3 veces superior. Eso quiere decir que se consiguen campos magnéticos muchísimo más fuertes. Lidia me preguntaba que lógicamente si se podía hacer con un imán de los normales. Sí se puede hacer, pero en ese caso al tener menos fuerza, el giro, la fuerza de movimiento es menor. Entonces, en cuanto más poderoso es el imán, con más fuerza se consigue mover y se consigue hacer que este motor empiece a funcionar. Digamos que entre más limpio o más puro sea el imán. De alguna manera sí. Digo, o sea, porque por llamarlo de alguna el manera. negro pues ya tiene carbón, ya tiene otros componentes y entonces ya no es tan limpio, ¿no? Tan puro. Digo. Podría ser una explicación, que sí es válida. Bien, vamos a seguir con la presentación de otra forma de generación de energía, también muy sencillita, pero que se las ponemos para que se den cuenta de que se pueden conseguir formas de generación de energía distintas a las que normalmente se conocen. Vamos con el video.
Bien, aquí hay una imagen de de la persona que ha hecho este diseño. Y aquí lo estamos viendo, es simplemente, como ven, es un alambrito. Fíjense qué cosa tan sencilla. Es un alambrito de cobre. Va a poner un imán de estos de neodimio, que es uno chiquito, del mismo tipo. Normalmente para estos experimentos se utiliza siempre este tipo de imán por la fuerza, por el poder que tiene. Si quisiéramos hacer ese tipo de pruebas, ¿podemos encontrar el imán en cualquier parte? No, no es fácil encontrarlo, pero sí se encuentra. De hecho, nosotros tenemos. Y los tenemos para nuestras pruebas. Bueno, como ven acá, le coloca el imán en esta pila, en esta batería, en la parte delantera donde se encuentra el positivo, y lo va a poner en vertical. Y en la parte trasera tiene un huequecito la pila y coloca este arito de metal. Y aquí está, como se diría en francés, voilà. Magia. Magia. Casi magia. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque el arito de cobre crea con el campo magnético que tiene, crea una fuerza y le hace que empiece a girar en esta manera. Bien, esto ha sido una pequeña explicación de lo que se puede conseguir, pero se pueden conseguir muchísimas más cosas. Tenemos, de hecho, pues muchos más videos que podríamos ir poniendo poco a poco, pero lo que buscamos es que ustedes, personas que están viéndonos, que están siendo socios del Club de Negocios, queremos que participen con nosotros. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su apoyo, necesitamos de su difusión y, por supuesto, necesitamos que aquellas personas que quieran participar en el desarrollo de estos proyectos se pongan en contacto con nosotros, porque vamos a hacerles partícipes, vamos a hacer que todos ustedes formen parte de lo que estamos desarrollando. ¿Qué más cosas tenemos? Me quedó una duda. Dime. Digo, es bonito ver el video y lo que hacemos, pero ¿por qué no ponerlo en práctica? Y si ya tenemos los imanes, a lo mejor algunas personas que nos están viendo y dijeran, queremos comprobarlo. Que pues, funciona, ¿verdad? Exacto. Y que se no pueden sea, comunicar que no sea con en un nosotros video. y nosotros tenemos los imanes, entonces Me parece muy adelante. buena idea, y a lo mejor la próxima semana convertimos esta mesa en un taller de... Sí, y como digo, si no se puede acá, a lo mejor la persona lo quiere intentar y hacer ellos para que vean que realmente sí se puede, pues comuníquense con nosotros a nuestra página, escríbanos y nosotros podemos decirles cómo hacerles llegar los imanes hasta ellos. Muy bien, me parece una buena idea. Quieren tener los imanes de neodimio, pues les vamos a indicar dónde están, o, como les digo, nosotros se los podemos proporcionar. No hay ningún problema. Pero esto